Hola, hola, buen día a todos. Bueno, estamos a punto de empezar una entrevista con la diputada Silvia Rojas, diputada provincial por segundo mandato. Vamos a estar hablando sobre todo lo actual con respecto a esto de la pandemia, cómo también ellos están trabajando con, eh, con la Cámara de Diputados con respecto a todo esto. ¿Sí? También como presidente de la Comisión de la Niñez, Género, Familia y Juventud. Vamos a estar charlando con ella. Así que, bueno, ya se estará por comunicar nuestra querida diputada Silvia Rojas. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Todo bien? Buen día, ¿qué tal, Dani? Bien, acá con un matecito, Así estamos, arrancando el estamos. día. Sí, 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 igualmente, igualmente. Una mañana bastante frescona, ¿no? Sí, qué cambio de clima, ¿no? Qué cambio de Impresionante. clima, qué cambio de clima. Y bueno, de eso se trata, de un montón de cuestiones que nos están haciendo cambiar constantemente en estos días. Te estaba presentando como diputada provincial segundo mandato, presidenta de la Comisión de la Niñez, Género, Familia y Juventud. Me hace recordar a la presentación hace 2 días de Pepe Cusione cuando tuve que presentar todo que se empezó a reír cuando terminé de presentarme. Me dice, qué largo. Nada mejor que vos para contarnos este trabajo que tenés en la Cámara de Diputados. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Hay Bueno, mucho para hablar. Va a ser una linda entrevista donde podemos contar un panorama que por ahí no es muy agradable que estamos viviendo, pero vamos a tratar de sacar lo bueno de todo esto, ¿sí? Contanos, esta comisión de la cual vos sos presidenta, ¿en qué trabaja? bueno, es una comisión permanente, porque la Cámara tiene sus comisiones permanentes y otras que son extraordinarias y especiales. Exacto. De esta comisión yo fui vicepresidenta en mi mandato anterior y ahora me eligieron presidenta. Entonces, la verdad que es una tarea que a mí me gusta hacerla porque yo me enfoco mucho en Ujú. la prevención de la violencia hacia las mujeres, trabajo mucho con mujeres, entonces es un área, bueno, estoy en mi salsa, diría yo, y hay Exacto. muchísimo por hacer al respecto. Fíjate, Dani, que nosotros en lo que va del 2020 tenemos 86 femicidios. Lo actual con respecto a esto de la... Tres se ocurrieron en Misiones. Y Sí, en esta cuarentena ya podemos decir, creo que hay en marzo, cada 23 horas tenemos un femicidio, o sea que cada día, uno por día, en la sí, Argentina. O sea que es un problema que nos afecta y muchísimo, de lo cual nosotros hoy, por estar en cuarentena, bueno, no podemos decir que no existe, más allá de que haya un problema más grande y endémico como lo es el COVID y el dengue acá en nuestra provincia, bien, el femicidio es un problema que nosotros no le podemos quitar la mirada de encima y tratar de ver cómo sobrellevar encima con todo esto que está sucediendo. totalmente. Totalmente, porque vos sabés que cuando empecé con estas entrevistas, Ajá, ya tuve te decía, con el ex diputado y actual subsecretario de la Nación, Pepe ah, Uciones, con la doctora Ramírez, estuvimos hablando de dengue, con la sí, doctora eh, Elizabeth Méndez estuvimos hablando de diabetes, con Rolón estuvimos hablando de los niños y sí. esta cuarentena, cómo cuidarlos. Bueno, el primer tema que quería tocar, en realidad, y está Laurita Coito, que es quien me ayuda a hacer todos los banners que te decía del Ah, Ministerio de Salud Pública, era la esto. Laurita, Era, Laurita la conoces. sí, Este, era porque miraba las noticias y decía femicidio y cómo afectaba esto del encierro, justamente con tu sí, agresor y todo esto, ¿no? Y le decía a Laura, quiero tocar ese tema, quiero hablar, a ver cómo se le puede dar una ayuda. También escuché eso de que una de las alternativas es ir a la farmacia y decir, tiene barbijo rojo, pero bueno, hoy en día ya el agresor sabe con respecto a esto, en el caso que le acompañe. Es todo un tema muy complejo que estamos viviendo y que estamos aprendiendo a transitar, ¿no es cierto? Pero volviendo a este tema puntual, como diputada, vos decías que estás en tu salsa porque ¿hace cuánto venís trabajando con la rama femenina en Misiones? Sos la creadora de un montón de proyectos a beneficio de la mujer y nadie mejor que vos para hablar. Seguramente escuchás tantas historias que te vas al interior. Anoche cuando hice contacto con vos estabas recorriendo un barrio
haciendo un trabajo comunitario que habla muy bien, y no lo digo, soy cero obsecuente, me conoces hace muchos años, a veces paso por antipático por no ser obsecuente, pero habla muy bien de que no te quedas ahí cuidándote porque soy diputada, sino que te fuiste a la trinchera a ocuparte de algo que también esa misma gente que te eligió necesita hoy esa caricia, que su representante esté ahí con ellos y que le esté solucionando. Vos me decías anoche, estoy pasando casi de un tema al otro porque es como muy profundo lo tuyo. Anoche estabas ayudando a hacer las compras y llevar mercadería a la gente que por ahí no puede salir, ¿no? Sí, bueno, es un trabajo social que vos sabés que lo hago siempre. Por ahí no me gusta difundir eso porque no, ¿viste? Porque es algo que lo voy a hacer más allá del lugar que ocupe. Ayudando a esta gente, a la gente más grande, porque hay muchas mujeres que están solitas, Sí. solitas, que no, que tienen miedo, incluso mucho miedo de salir y les Sí. falta mucha información, por ahí están conectadas todo el tiempo en la tele y ven todo lo feo. Y pasar un ratito, no sé, ayer estuvimos con la doctora Santonato llevándoles las vacunas, ¿viste? Porque el IPS Ujú. lo está haciendo, pero también hay que tener en cuenta que es mucha la demanda que tiene y no llega a todos de manera inmediata y la gente quiere ya porque tiene Sí. miedo y se siente protegida de alguna manera si está vacunada. Y bueno, y eso es lo que estuvimos haciendo y entre otras cosas. Es un trabajo que todos los políticos deberíamos de hacer, estar cerca de la gente. Yo creo que Sí. cuando uno llega a un lugar no tiene que olvidarse de quiénes te pusieron en ese lugar y por qué, el por qué, ¿no es cierto? Bueno, este es mi Totalmente. segundo mandato, como lo decías vos, entonces yo me debo mucho a la gente, me debo muchísimo y sobre todo a las mujeres. Ahora estoy viendo que hay muchísimas mujeres Sí. conectadas, que quiero Sí. saludar a todas y Sí. Sí. bueno, sí, este es un tema que nos preocupa mucho, Dani, ¿cierto? Hoy decimos, bueno, quédate en casa por un lado y por otro lado, esa mujer que está sufriendo violencia de género, decirle quedarse, que se quede en la casa con su agresor es lo más peligroso que hay, es lo más triste, lo más feo y también están sus hijos que padecen junto a ella esta Sí. situación horrible por la que tiene que vivir. Entonces el Estado trata de llegar a esta gente, porque la verdad que es difícil, nos tocó pensar de manera diferente, nosotros cuando creíamos que, bueno, con esta ley, con esta otra, yendo a la comisaría de la mujer, resolvemos esto o aquello con la justicia, aparece el COVID, donde tenemos que estar encerrados y tenemos que cambiar todos los mecanismos y ver cómo podemos hacer para llegar a esa mujer. Vos hablabas del barbijo rojo. El barbijo rojo es algo que a nivel nacional se implementó desde el Ministerio de las Mujeres. Acá en Misiones no se está llevando adelante porque nosotros tenemos, vos decías bien algo, se estudió bastante el tema para ver cómo ayudábamos a las mujeres y se difundió el tema del barbijo y no sirve cuando el agresor ya sabe. O sea, Claro, tal cual, no, tal no cual. podés largar una campaña que termine perjudicando a esa mujer. Lo mismo cuando decimos, bueno, en el teléfono, si tenemos anotado, vamos a llamar a alguien, hacemos un mensaje de texto, esa mujer se tiene que cuidar muchísimo porque su agresor es dueño de ese teléfono, casi siempre le Exacto. revisa, o sea, hay muchísimas cosas que los profesionales que están en el tema lo piensan y ven cómo, qué mecanismo utilizar para poder llevar adelante acciones para prevenir. Tenemos la línea 137. Esta línea no es solamente nuestra, de nuestra provincia, funciona en Ujú. Posadas, en Garupá, en El Dorado y Oberá. Eh, Sí. Así que la gente que necesita alguna contención o alguna asistencia, acompañamiento, tiene que llamar a esa línea. Tiene que llamar porque está a las 24 horas del día durante los 365 días del año, depende de la subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de nuestro ministerio. O sea que hay muchos mecanismos para que la mujer pida ayuda. Y a veces cuando esa mujer pide ayuda, lo que pasa es que si no actuamos de manera rápida, aquel que antes la golpeaba se entera que le denuncia, se entera que hace algo y después ya la quiere matar a la mujer. O sea, él se agrava. Entonces, Sí. tenemos que ser rápidos
cuando la mujer pide ayuda, cuando una mujer dice, bueno, estoy en esta situación y decide, toma la decisión, porque es toda una decisión, decide denunciarlo, nosotros no podemos mirar a un costado, y menos ahora, en épocas donde estamos con esta pandemia, debemos estar ahí, ella tiene que sentir que no está sola. Bueno, entonces a nosotros por ahí nos sacó un poco del eje de donde veníamos trabajando y tenemos que reforzar esa línea 137, hay que reforzar todo lo que es tecnológico hoy en día y que ella Ujú. sienta que no está sola, que está con otras mujeres, con un estado presente que la va a acompañar, que la va a contener. Por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia, yo sé que extendió todas las medidas de protección con respecto a violencia, o sea, todas las cautelares, que, por ejemplo, la provisión de acercamiento, eso de manera automática se renueva, o sea, ella no tiene que ir otra vez a Ajá. hacer, sino que se renueva. Sí. Todo por esta situación que estamos viviendo. Después también vieron que a nivel nacional salió un decreto donde la mujer que está en violencia, ¿qué hace? Ella, yo aparte leo lo que escriben las chicas, Yo también estoy leyendo, sí, estoy anotando para que no pase. Sí, sí, sí. así que, bueno, este decreto nacional decía, permite que las mujeres puedan salir de sus casas, romper el aislamiento para ir a hacer alguna denuncia, acercarse a la Claro, policía. O claro, sea que eso claro. también es importante difundirlo. Eh, por ahí con el afán de querer ayudar a veces metemos la pata, por eso hay que informarse. Por eso el Hay que tema del informarse barbijo de las rojo. fuentes, ¿no? Exactamente. Y nosotros desde Cámara tenemos muchísimas leyes que ya fueron sancionadas con respecto a la violencia hacia la mujer, como bueno, la ley, nosotros nos adherimos a una ley nacional en el año 2009, que es de protección integral contra las violencias hacia las mujeres. Ya teníamos una ley provincial, porque Misiones tiene eso de que ya tiene leyes propias. Y después, Sí, bueno, si sí, tenemos que adaptarnos a otra o reformar, pero contamos con leyes nuestras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un Estado presente, un Estado que se ocupa y se preocupa por las cuestiones. A otras leyes nos hemos adherido, como, no sé si recordás la ley Micaela, que nos obvio. adherimos el año pasado. Bueno, la ley Micaela era, yo hablo, Daniel. Vos seguís Dale. porque estás haciendo, le explicamos a la gente que nos está mirando, ella está enganchando con lo que están preguntando, que es Claro, la primera entrevistada que tengo que va interactuando. A Pepe le tenía, y Pepe dice, ¿y dónde están preguntando eso? Abajo le decía. sí, Lo bueno es que sí, vos porque ya vas, lo voy leyendo, por eso mi ojito queda exacto. ahí. Sí, sí, porque Bueno, estaban preguntando, diputada, qué proyectos de violencia, de género exacto. están trabajando y vos ya vas enganchando. Está perfecto, perfecto. Ahí dice, como vecino, ¿cómo actúo si hay violencia de género de una vecina? O sea, con una vecina, entiendo yo. Bueno, antes los vecinos, nosotros como vecinos, miramos hacia un costado, porque era diferente. Sí, Antes las mujeres nos callábamos, la gente no se metía, naturalizábamos todos estos tipos de violencia. Era como que, bueno, quédate callada porque es tu marido, porque nosotros venimos con una concepción cultural sí, donde sí, nos sí. decían, la mujer es mujer, el hombre es hombre y por eso puede hacer lo que quiera y nosotras teníamos que quedarnos encerradas dentro de cuatro Sí. paredes y calladitas porque si no nos podíamos quedar sin marido. Bueno, hoy es diferente, muy diferente. O sea, la mujer sale de esas cuatro paredes y puede decir lo que siente y se da cuenta de que también es dueña de su vida y de que puede hacer muchísimas cosas por ella y que hay otras mujeres que la van a ayudar, que la van a contener. Y hay una sociedad que cambió, que eso es lo más lindo. Nosotros tenemos y vivimos en una sociedad con hijos e hijas diferentes, en una sociedad ya paritaria, que fue una lucha también la ley de paridad política en toda la provincia. Poder decir que hoy tenemos podemos contar con listas políticas donde la mujer ocupe el mismo lugar que el hombre es muy importante, porque de Sí. ahí cambia todo, porque muchos me dicen, ¿y qué tiene que ver una lista política donde hayan 50% mujeres y 50% de hombres con lo que nos sucede en la vida cotidiana? Muchísimo, Mucho. muchísimo tiene que ver. ¿Por qué? Porque
las mujeres vamos a estar sentadas en lugares de decisión. Y cuando las mujeres estamos en ese lugar, actuamos por y para las mujeres, o sea, para tu género. O sea, uno tiende a trabajar por aquello que conoce. Y nosotras somos parte también de la problemática. Y al ser parte de la problemática, vamos a encontrar las soluciones más fáciles. No es lo mismo si alguien que no pasó por algo o no está viviendo, bueno, que quiera encontrar la solución a un problema, que alguien que sí lo está viviendo te va a decir hacia dónde apuntar, hacia qué ir, porque lo está viviendo y sabe cómo. Me pasó muchísimo con las personas con discapacidad, que por ahí yo creía que lo mejor era, no sé, ponerle una oblea a los autos para las personas sordas e hipacúsicas, y resulta que no, que ellos querían otra cosa, o que otra cosa les facilitaba su vida. O sea que Claro, hay que hacerles intervenir a los interesados en todos sí. los proyectos que uno tenga, porque las cosas te van a hacer. Es más lógico, ¿no? Y va a ser mucho mejor para todos. A ver qué dicen ahí. Oh, muchos saludos, muchos saludos Hay ahí. muchos saludos, pero quiero volver un poquito para atrás, mira que tomás un matecito. Cuando empezamos a hablar de esto de la, la violencia de género en los hogares y Ujú. que de golpe estamos contentos, entre comillas, de todo lo que se está implementando, de llamar, que hay una línea, que Sí, salta esto del COVID, que están encerrados con sus agresores. ujú. Automáticamente tus ojos se llenaron de lágrimas y te conozco hace muchísimos años. Y yo ya empecé a tragar saliva porque eh, se nota que lo vivís, se nota, es muy distinto. Y te vuelvo a repetir, una diputada que se puede emocionar cuando está hablando de una problemática tan sensible, actúa desde otro lugar, ¿sí? Sí. Pero también nombraste de que esos hijos que están encerrados por esta cuestión soportando la violencia del padre hacia la madre. Hay todo como un patrón que generalmente a veces por X motivos se repite o hay muy pocos que dicen, bueno, esto yo no quiero para mi vida, voy a cambiar. Pero si se acostumbran al golpe constante o que el padre le insulta para pedirle que le pase el agua de la heladera, es como que asimilan que eso está bien, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que, las mujeres sobre todo, digo, darle el ejemplo a nuestros hijos de que se puede. Yo Uh creo -huh. que es uno de los mayores incentivos que tenemos nosotras para poder salir adelante, para salir de ese círculo de la violencia, son nuestros hijos, porque si uno se pone a pensar, son los peores perjudicados, son ellos lo que viven la peor parte, porque son los más indefensos y muchos no piensan en ellos, ¿eh? Exacto. Hablando no de la mamá, Uh sino -huh. de los demás, y no piensa más en, no sé, bueno, la mujer, que sí, pero son los hijos son las víctimas colaterales de todo este asunto y que se van a traumar de por vida. Yo siempre hablo del trauma que causa Uh ser -huh. hijo de una familia donde se mama la violencia desde chiquito, ¿no es cierto? Porque esos chicos después van a necesitar atención psicológica. Seguro. Y de hecho muchos no tienen los medios para poder tener un psicólogo, porque también tiene todo un costo y si también a veces no tenés obra social, no tenés los medios, es muy difícil. Sí. También, pero la violencia es transversal, eso no es, no mide niveles económicos, o sea que la violencia pasa No, en el más pobre y en el más rico, o sea, atraviesa todos los sí. niveles de vida, pero a veces estos chicos que no tienen la posibilidad de salir adelante por la economía, por su nivel económico, la pasan peor todavía, la pasan peor y cuando son grandes o son violentos porque repiten la acción o se dedican a otras cosas y no estudian. El chico que, bueno, vive en una familia violenta, ya de por sí también le va mal en la escuela porque su cabecita está en otro lado. Y bueno, y ahí Exacto. entran los maestros a detectar, pero si vos podés detectar, pero el problema, ¿qué pasa cuando detectas? Tenés que actuar, o sea, Sí. hay que estar, que tener programas de contención para los chicos. Entonces yo por ahí celebro un poco que todo esté cambiando, de que estemos en un cambio, una transformación profunda como sociedad, donde las mujeres se han liberado un poco más. Y yo creo de que
La violencia siempre existió, solo que antes, porque muchos dicen ahora pareciera que es peor, ¿no? Ahora se ve, ahora sí Claro. se visibiliza, ahora tenemos Ujú. un registro nacional de femicidios donde decimos, bueno, tantos femicidios, como yo dije hoy, 86 femicidios en el 2020 y 3 emisiones, antes no sabíamos, antes no Claro. teníamos, no No, no, contabilizábamos, no. entonces no se sabía, pero existía, estaba, vivía y convivía con nosotros. Solamente que ahora, gracias a los números oficiales que tenemos, podemos trabajar. Porque insisto muchísimo en que tenemos que tener números para trabajar. No podemos trabajar en el aire. Si uno quiere trabajar en algo, primero necesita saber dónde está parado. Y bueno, por eso nosotros en Cámara tenemos un proyecto de ley de registro provincial de femicidios para que, bueno, tener estos números también nosotros como provincia. Hay muchísimos proyectos, Dani. Otro de los proyectos que, porque ahí preguntaron qué proyectos Sí, teníamos, sí, eh, uno de los que yo considero principal, bueno, un proyecto mío, es proyecto de ley de creación de fiscalías temáticas especializadas para que todos los casos de violencia hacia la mujer vayan a esa fiscalía y se resuelvan de manera inmediata. Porque hoy en día tenemos la comisaría de la mujer y ¿qué pasa? Pasa todo eso a la justicia y ahí es donde se traba, pero sí, no sí, sí. porque se trabaje mal, sino porque no es humanamente posible a veces cuando hay demasiada cantidad de expediente poder resolver todo. Entonces, si hay una fiscalía temática que se encargue solamente de eso, Claro. se va a resolver más rápido. Y la violencia es algo que no puede esperar, porque a veces lo que esperamos desde que una mujer hace la denuncia hasta que se resuelva, en ese interín puede suceder lo peor, que es la muerte. O Sí, sea, a eso sí, no sí. podemos llegar. Tal cual, nunca mejor explicado. Toma tu matecito, muy bien. Bueno, vamos a sacar de un ratito de este tema que es muy sensible, vuelvo a repetir. También quería hablar de qué medida tomaron desde la Cámara con respecto a este momento que estamos viviendo, pero antes de ir ahí, tu comisión también contempla la niñez, ¿no? Sí, El tema de ahí abarca también la explotación infantil con respecto al trabajo de ellos. sí. Es muy grande lo que abarca esa comisión. Tenés trabajo, uff, Sí, para rato, ¿no? sí, por ahí, bueno, la comisión de género, viste, es como que, bueno, decir, como yo decía hoy, vos decís género, no sé si me hiciste la pregunta de cámara que estábamos haciendo, más que son súper importantes como lo son, tenemos que tener números para trabajar, no podemos trabajar en el aire, si uno quiere trabajar en algo, primero necesita saber dónde está parado. Y bueno, por eso nosotros en Cámara tenemos un proyecto de ley de registro provincial de femicidios para que, bueno, tener estos números también nosotros como provincia. Hay muchísimos proyectos, Dani. Otro de los proyectos que, porque ahí preguntaron qué proyectos Sí, teníamos, sí, eh, uno de los que yo considero principal, bueno, un proyecto mío, es proyecto de ley de creación de fiscalías temáticas especializadas para que todos los casos de violencia, uno de los proyectos para los niños que a mí me gustaría trabajar este año es el grooming. ¿Por qué? Porque hoy en día ellos están todo el tiempo en las redes y sí, ahora mismo que estamos en esta situación de pandemia, todos mandamos a nuestros hijos a que jueguen los jueguitos, a que miren videos, además de estudiar también, que ahora se estudia sí, por por las internet. redes. O Sí, sea, sí, es una herramienta y a la vez tenemos que estar atentos a lo que ellos hacen. Pero bueno, así también, cuando los padres salimos a trabajar, muchas veces ellos se conectan a esto tecnológico y son víctimas de grooming, de sí, alguien que del otro lado se hace pasar por un amigo, por una persona conocida, alguien que canchero, con onda como ellos, y resulta que es una persona grande, un delincuente, ¿no es cierto? sí, sí. Que está ahí al acecho